Arrancar. Sean todos bienvenidos a nuestro primer webinar de este año de soluciones analíticas, Analítica del Pacífico y Grupo Analítico Centroamericano, representantes de Thermo Scientific en Argentina, Perú, Panamá y Guatemala. El webinar de hoy está titulado Análisis de microplásticos usando FTIR y Raman, una problemática mundial. Mi nombre es Gonzalo Valdivieso y me desempeño como Product Manager de las líneas elemental y molecular de las empresas. Hoy, el webinar de hoy va a estar enfocado en esta problemática. Consta de una pequeña introducción sobre el tema, de qué son los microplásticos, sus consecuencias, cuáles son los equipos más adecuados para su caracterización, cómo es el análisis por FTIR, por Raman, las técnicas de microespectroscopía para su análisis y una conclusión. Desde que los plásticos, los polímeros empezaron a masificar la producción en el siglo pasado, inmediatamente se convirtieron en un problema para el medio ambiente. Más recientemente se está empezando a estudiar el tema de los microplásticos, que en su mayoría son productos de degradación de todos los plásticos que se producen. Este es un problema que apenas se viene entendiendo, apenas se empezó a investigar de manera masiva en los últimos 10-15 años y todavía está creciendo mucho la investigación de este tipo. Los microplásticos son diminutas fibras y fragmentos de plástico de un tamaño inferior a 5 milímetros que se encuentran en el medio ambiente a partir de plásticos usados en artículos cotidianos y en procesos de fabricación. Predominantemente están compuestos de poliestireno, polipropileno, polietileno, o sea, los que son los polímeros más comunes. Y se pueden dividir en dos tipos. Los microplásticos primarios, que son liberados directamente al medio ambiente, por ejemplo, se encuentran en productos como microesferas, en productos exfoliantes, jabones, y ya existen muchos países que han prohibido su presencia en estos productos. Y los segundos son los microplásticos secundarios, que son el mayor problema porque se originan a partir de la degradación de objetos plásticos más grandes de todo tipo. ¿Por qué los microplásticos nos preocupan? Bueno, primero que todo porque se encuentran en muchos sitios. Como la mayoría de los plásticos flotan, son capaces de trasladarse, de moverse grandes distancias, o sea, en el mar, en los océanos, y esto es un gran problema, sobre todo para la vida acuática. Después pueden entrar en nuestra cadena alimenticia, en fuentes de suministro de agua, agua embotellada y en comida, sobre todo en peces, en los pescados que comemos. Cuando se come, sobre todo comidas de origen marino o incluso se toma agua, es casi seguro que se están absorbiendo pequeñas partículas de plástico. Hay muchos estudios al respecto. Recientemente se ha hecho mucha investigación sobre esto que lo ha encontrado y de hecho se ha encontrado en sangre humana, o sea que es un problema que ya todas estas micropartículas las tenemos en nuestro organismo. Debido a que la investigación es tan nueva, aún no hay suficientes datos para decir exactamente cómo afecta nuestra salud. Es probable que su ingestión nos exponga aún más a productos químicos que se encuentran en algunos plásticos que se sabe que son dañinos, que se han relacionado con una variedad de problemas de salud, como daños reproductivos y obesidad. ¿Cómo se analizan los microplásticos? Este es un esquema simplificado, ya luego vamos a entrar en más detalle en cada uno de estos pasos sobre cómo es el proceso para analizar los microplásticos. Primero hay que hacer un muestreo, puede ser
la muestra va a ser muy variada, puede ser agua de mar, agua embotellada, arena, lodos. Hay que hacer cierto pretratamiento, luego hay que filtrar la muestra, medirla en el equipo y hacer el análisis. Básicamente hay 5 técnicas clave: microscopía óptica, o sea, microscopía visual o con rojo de Nilo. Estas van a ser técnicas que van a detectar los microplásticos, pero obviamente son solamente microscopios ópticos que no pueden realizar caracterización química del material. Para ello se requiere, y lo más usado es FTIR y Raman. O sea, desde que la industria de polímeros empezó a crecer en el siglo pasado, siempre estas dos técnicas, sobre todo infrarrojo y más reciente Raman, han sido las técnicas predilectas para la identificación y cuantificación de plásticos. Por lo tanto, es lógico pensar que fueron las técnicas más útiles para el análisis de microplásticos. También hay otra técnica que no voy a hacer énfasis, que es cromatografía de gases, masas por pirólisis, pero Thermo Scientific también tiene algunas notas de aplicación al respecto que si alguno está interesado, se las puedo enviar. Para caracterizar microplásticos, la técnica va a depender de principalmente dos factores: el tamaño de la partícula que se quiere analizar y la información que se requiere. Mientras la partícula sea más pequeña, se requiere un equipo más sofisticado. Como ya les comenté, FTIR, infrarrojo por transformada de Fourier, y Raman son las técnicas predilectas para realizar este tipo de análisis. Acá se ve un microscopio Raman DXR3 y un microscopio infrarrojo integrado IN10. Ambas técnicas son no destructivas, por lo menos Raman lo es así. Infrarrojo si se usa ATR y técnicas reflectivas como ATR o reflectancia especular tampoco son destructivas. Ambas se usan para identificar partículas microscópicas y la elección del equipo va a depender del tamaño y la información requerida. Generalmente se hacen 3 divisiones para el análisis de micropartículas, que ya luego voy a entrar en detalle sobre cada una de estas divisiones. Hay equipos adecuados para 5 milímetros a 0.1 milímetros. Ya se requieren equipos más sofisticados para analizar de 100 a 10 micrones y otros equipos de 10 a 1 micrón. Ahora voy a hablar un poco de los aspectos básicos de las dos tecnologías, comenzando con infrarrojo. Infrarrojo, como la mayoría debe saber, es una forma de energía electromagnética. En esta tecnología lo que hago es irradiar las moléculas, la muestra, con luz infrarroja, y ellas van a vibrar en varios modos, absorbiendo energía y calor. Tanto infrarrojo y Raman se conocen como técnicas vibracionales, porque en el caso de infrarrojo la energía absorbida va a estar relacionada a la vibración de las moléculas. Acá vemos el espectro infrarrojo, se encuentra entre el visible y microondas. Hay 3 regiones del infrarrojo: infrarrojo cercano, medio y lejano. El más común para trabajar es el infrarrojo medio, que suele ser suficiente para la identificación y cuantificación de microplásticos. En un espectro de infrarrojo generalmente se ven las vibraciones de estiramiento en esta región del espectro, alrededor de 3000, 3500 centímetros a la menos 1, y por debajo de 2000 centímetros a la menos 1 están las vibraciones de deformación, que se suele conocer como la huella dactilar. Existen varias formas de muestreo en infrarrojo, siendo las principales transmisión y reflexión. Transmisión, digamos que es la técnica clásica más antigua para hacer mediciones en infrarrojo. Analiza toda la muestra, se pueden hacer análisis cualitativos o cuantitativos, siendo la técnica
más sensible para análisis cuantitativos. Sin embargo, la preparación de la muestra puede ser complicada. Por ejemplo, hay que usar celdas para líquidos, eh, hay que preparar pastillas de bromuro de potasio. Reflexión requiere el uso de módulos ópticos especializados, pero se pueden analizar líquidos, sólidos, geles, una mayor variedad de muestras. Si analiza toda la muestra o parte de ella, también se pueden realizar medidas cualitativas y cuantitativas y tiene la gran ventaja de que la preparación de la muestra es mínima. Existen varias técnicas de reflexión. La más conocida, más usada en la actualidad, es reflectancia total atenuada, por sus siglas en inglés ATR. No requiere preparación de muestra, simplemente la muestra se coloca encima de un cristal y se toma el espectro. Se pueden analizar sólidos, líquidos, geles. Es útil para la mayoría de las muestras y aplicaciones. También está reflectancia difusa, que suele ser bastante útil para polvos. En esta técnica hay que mezclar la muestra con bromuro de potasio, generalmente un 10% o menos de la muestra que se quiere analizar y un 90% de bromuro de potasio. Y también está reflectancia especular, que es bastante útil en microespectroscopía, en donde la muestra debe estar sobre una capa reflectante o un espejo. Reflectancia total atenuada ATR es, como ya les comenté, es la técnica más usada en la actualidad. Acá vemos un accesorio de ATR integrado en el espectrómetro Thermoscientific IS50. Lo que se hace es colocar la muestra en un cristal que puede ser de diferentes materiales, se presiona con esta torreta. Aquí vemos lo que pasa en el cristal. El haz va a entrar en contacto con la muestra, se va a producir una onda evanescente que es lo que nos va a brindar información estructural de la muestra. Existen diferentes tipos de cristales, por ejemplo este ejemplo que se muestra acá es un cristal de 3 rebotes. Este es un cristal de un solo rebote, hay cristales de 12, 14 rebotes para diferentes aplicaciones. Existen diferentes tipos de cristales, los más comunes son de selenuro de zinc y diamante. Hay diferentes factores a tener en cuenta para usar un cristal u otro. La resistencia térmica, la dureza, la profundidad de penetración, la resistencia química. Por ejemplo, selenuro de zinc y diamante suelen dar espectros muy parecidos, pero el selenuro de zinc es un material frágil que solo se puede usar en cierto rango de pH, entre 4 y 7, porque las sustancias muy ácidas o muy básicas lo pueden dañar. Pero es un material mucho más barato que el de diamante, que es bueno para la mayoría de las muestras, para muestras ácidas o básicas, y es extremadamente duro, es muy difícil que se vaya a romper. Existen otros tipos de cristales como el de germanio, que también es bastante útil. La diferencia que vemos entre germanio y estos dos es la profundidad de penetración. Esto quiere decir que si yo tengo una muestra que absorbe mucho en el infrarrojo, eh, digamos, para germanio voy a tener señales menos intensas porque la profundidad es menor. Pero si tengo muestras que absorben mucho, quizás uno de germanio es más útil porque voy a observar saturación en el detector cuando estoy usando alguno de estos dos cristales. Esto es útil cuando tengo muestras que absorben mucho, por ejemplo, polímeros oscuros, que requiero bajar la intensidad de la señal. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muestras que son muy pequeñas? O sea, cuando tengo preguntas como ¿de qué está hecho una tableta? ¿Y dónde están todos los ingredientes? Esa pregunta la puede responder un microscopio FTIR. O sea, es bastante útil para análisis de uniformidad, por ejemplo. En un polímero
de qué están hechas cada una de las capas que veo acá. O sea, el producto está en el orden correcto, las capas de los polímeros están en el orden correcto. Todas esas cosas yo las puedo responder con un microscopio infrarrojo. Existen varias opciones de microscopía infrarroja. O sea, es una técnica útil porque combina la microscopía óptica con la espectroscopía FTIR, lo que permite la visualización de la muestra y su caracterización química. Hay diferentes equipos, unos más sofisticados de otros, que varían de precios, eh, y algunos pueden hacer algunas cosas y otros otras que ya más adelante vamos a entrar en detalle. Digamos que lo más básico de microscopía es el Summit con el microscopio Sorby IR. Este puede analizar micropartículas de hasta 100 micrones. Luego, si quiero algo más avanzado para analizar partículas más chicas, viene el espectrómetro IS-20 acoplado con el microscopio IN5, el que ven acá. Sin embargo, este equipo solo puede hacer análisis de apuntar y disparar, que ya más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Y si quiero hacer análisis de áreas, o sea, lo que se llama mapeo o imágenes o imaging, ya requiero un microscopio IR IN10. Este equipo, a diferencia de estos tres que son espectrómetros con microscopios acoplados, es un microscopio integrado. O sea, ya como está acá, el equipo funciona. O sea, no requiere de un espectrómetro para su funcionamiento, ya que tiene todas las partes ópticas y de detector que hacen falta para el análisis. Otra opción aún más avanzada, y es este equipo acaba de salir, o sea, hace un par de meses, este microscopio, el RAP-IR, es este microscopio acoplado a un espectrómetro IS-50. Para microscopía también existen varias opciones de recolección espectral y muestreo. Transmisión es el método preferido para análisis cuantitativo. Acá se usa una celda, lo que se llama una celda de compresión. La muestra se prensa, o sea, para que tenga un paso óptico eh, que me pueda servir para el análisis. O sea, yo en infrarrojo, a diferencia, por ejemplo, de un espectrofotómetro UV visible, que tengo pasos ópticos generalmente largos de 10 milímetros o hasta más, acá tengo que tener pasos ópticos mucho más finos porque el láser infrarrojo no es capaz de, de tanta penetración. También tengo otras técnicas, también tengo reflectancia total atenuada, ATR. En este caso se usan cristales aún más chicos que para las muestras macro. También está disponible reflectancia difusa y reflectancia especular. En este caso, para microscopía, tengo platinas que están en superficies reflectantes, como oro o aluminio. Existen varios métodos para la recopilación de datos. Generalmente, de aquí para acá va aumentando la sofisticación del equipo. El primero es el método de apuntar y disparar. Simplemente voy a ver esta imagen en el microscopio. eh, yo apunto manualmente al punto que quiero medir y obtengo el espectro. La segunda técnica es mapeo, en donde puedo caracterizar secciones o áreas pequeñas. Por ejemplo, películas y laminados multicapa, trozos de pintura y otras secciones transversales, estudios de distribuciones de materiales en áreas pequeñas. Y por último, la opción más avanzada es imágenes, que requiere detectores más avanzados. Básicamente lo que hago es analizar áreas grandes y el software, el equipo, me da una imagen química de todos los componentes que se encuentran presentes en la muestra. Esta que ven acá es una imagen visual. Y acá el equipo me
va a marcar con un color diferente cada uno de los componentes de la muestra. O sea, cada color es un componente diferente. Básicamente esto es lo que la diferencia entre mapeo eh, e imágenes. O sea, en mapeo yo analizo un área de manera, voy analizando las áreas de manera discreta y suele tomar bastante tiempo si quiero hacer un mapeo completo. Para hacer imágenes es mucho más rápido porque se usan detectores adecuados para esta aplicación. Ahora voy a pasar a hablar un poco sobre los conceptos básicos de la espectroscopía Raman. Raman es una técnica no destructiva, no invasiva. La preparación de las muestras es mínima o nula, o sea, en infrarrojo es poca, pero en Raman es aún menos. Tiene una gran ventaja con respecto a infrarrojo de alta resolución espacial. Esto me permite analizar partículas aún más chicas. Raman e infrarrojo son técnicas complementarias. Yo puedo aplicar Raman a materiales orgánicos y sobre todo es importante solo diferencia infrarrojo a materiales inorgánicos. Con infrarrojo se pueden analizar ciertos materiales en el infrarrojo, materiales inorgánicos en el infrarrojo lejano, pero en Raman da una mayor flexibilidad para analizar todo este tipo de compuestos. También puedo analizar sólidos líquidos, hacer muestreo macro o micro, identificación molecular y análisis cuantitativo, igual rojo. Y también tiene la ventaja adicional que puedo hacer análisis conformacional. Esto quiere decir que puedo ver las estructuras cristalinas de una muestra, cosa que por infrarrojo no se puede hacer. Lo que ocurre en Raman es lo siguiente, yo tengo un láser de cierta longitud de onda, va a entrar en contacto con la muestra y va a ocurrir una dispersión de luz. Esta luz es la que yo voy a detectar y lo que me va a dar información de la muestra. Es una técnica de dispersión, es sensible a modos vibracionales de enlaces covalentes en moléculas. Es más sensible a vibraciones altamente simétricas, por ejemplo carbono-carbono o silicio-silicio. Es sensible a cualquier cosa que cambie la energía de enlace. Las diferencias y similitudes entre infrarrojo y Raman son estas. O sea, infrarrojo, como ya les había comentado, es una espectroscopía de absorción, mientras que Raman es de dispersión de luz. Infrarrojo depende de cambios en el dipolo, mientras que Raman depende de cambios en la polarizabilidad. En infrarrojo, los grupos funcionales terminales dan señales fuertes, por ejemplo, ácidos carboxílicos, amidas, alcoholes. Mientras que en Raman las señales fuertes suelen ser del grupo centrales. En infrarrojo, los grupos funcionales polares dan fuertes señales, mientras que en Raman las señales intensas suelen ser de electrones deslocalizados. Para infrarrojo se suelen usar ventanas de materiales como seleniduro de zinc o bromuro de potasio, mientras que en Raman se suele usar material como vidrio o plástico. Para preparar muestras para el microscopio en infrarrojo se requieren ciertos materiales como micrótomos, cúters, o sea, hay que cortar la muestra de cierta forma para analizarla. Mientras que en Raman la preparación de la muestra es poca o ninguna. En infrarrojo se puede ver y recolectar la muestra al mismo tiempo. En Raman no, primero se ve la muestra y luego se hace la recolección. Esto porque uso un láser que o sea, no puede entrar en contacto con, o sea, un láser que es peligroso si entra en contacto con el ojo. Igual todos los equipos Raman tienen seguridad clase 1 de la FDA que garantiza que no vaya a ocurrir ningún problema de este tipo. Acá hay una comparativa de resultados entre FTIR y Raman para el mismo compuesto, un polímero en capas. Para analizar la muestra por FTIR, por transmisión, hay que cortar una sección transversal delgada de la muestra y colocarla en una celda de compresión como ven acá. En Raman, la muestra se coloca directamente en este soporte, la muestra se ajusta con unos tornillos y se analiza directamente.
Por lo tanto, en Raman la preparación de la muestra es menor. En infrarrojo se obtienen los siguientes resultados. Se obtuvieron 4 capas de polímeros y estos son el software los identificó de esta manera. Por ejemplo, esta capa es de polietileno y polivinilacetato, esta capa es de polietileno, vinilacetato, vinilalcohol y así sucesivamente. Raman detectó 5 capas. ¿Por qué? O sea, básicamente hace la misma identificación, pero detectó un pigmento que es inorgánico, cosa que no se hubiese podido detectar por infrarrojo. Sin embargo, se obtuvieron mejores match en infrarrojo que en Raman, porque la mayoría o todos estos polímeros que vemos acá, bueno, sí, la mayoría, porque este polietileno no, la mayoría tienen grupos funcionales polares que tienen una señal más intensa en infrarrojo y eso ayuda a que se tenga una mejor identificación. Esto lo que nos hace es ver que en realidad son técnicas complementarias. Una va a ser mejor para algunas cosas, otra va a ser mejor para otras. Ahora sí voy a pasar ya a hablar de microplásticos y cuáles son los equipos más adecuados dependiendo del tamaño de las partículas que se tengan. Por ejemplo, partículas entre 5 milímetros y 0,1 milímetros son partículas visibles a simple vista. Por lo tanto, en realidad no hace falta un microscopio para su análisis. Con un equipo como este, un Nicolet Summit con un accesorio de ATR, se pueden analizar esas muestras directamente. O sea, son muestras que son manipulables con pinzas, se pueden colocar en el cristal, hacer presión con la torreta y obtener el resultado. Bueno, esto ya habíamos visto anteriormente un esquema parecido, pero este es un accesorio de ATR de reflexión de rebote único. Aquí está la muestra, esta es el accesorio de presión, esta torreta que ven acá, y abajo está el cristal, en este caso de diamante. También hay un accesorio, un visor que se le puede acoplar al ATR para ver la muestra. Esta es una muestra de 1 milímetro. Aquí se obtuvo un espectro y se pudo identificar como poliestireno. Acá hay un ejemplo de un análisis de microplásticos que se hizo en el Centro de Estudios Costeros de Provincetown, en Massachusetts. Las muestras fueron obtenidas de excrementos de focas. Las partículas fueron obtenidas después de filtrar y lavar la muestra y se analizaron directamente en un ATR. Se pudieron identificar como polietileno. Cuando se tienen partículas de menor tamaño, entre 100 y 10 micrones, allí sí se requiere un microscopio. Puede ser tanto Raman como infrarrojo. Es importante para visualizar la muestra, para enfocar el haz del espectrómetro a un tamaño suficientemente pequeño. Se pueden medir estas partículas pequeñas y además se pueden medir múltiples partículas automáticamente. Tanto FTIR y Raman, como ya les había comentado, están disponibles en configuraciones de microscopio. Existen 3 opciones de recopilación de datos. Por ejemplo, punto único. O sea, yo escojo un punto y tomo el espectro de ese punto. También múltiples puntos. Le digo al software que me analice varios puntos diferentes y se van a hacer varios análisis de manera discreta. Y están los análisis por imágenes, donde se van a adquirir puntos de datos contiguos para proporcionar un mapa químico de un área. Este es un ejemplo de un análisis de un solo punto, de microesferas. Esto se realizó con un espectrómetro IS-20 acoplado con un microscopio IN5.
En este caso, se analizaron microesferas exfoliantes, las que se suelen usar en jabones, cremas. Las esferas tienen un tamaño de entre 100 y 25 micrones. Con el microscopio se lograron identificar varias. Por ejemplo, acá hay una azul, acá hay una verde, acá una más grande que es amarilla. Con el microscopio se escoge cada uno de las microesferas que se quieren analizar, se apunta y se dispara y se obtiene el espectro. Todas las esferas se pudieron identificar como polietileno. Tienen algunas diferencias porque algunas tienen diferentes pigmentos, pero básicamente todas son polietileno. Otro ejemplo con este equipo, con el microscopio IN5, es una fibra en un filtro. Con este es el espectro y se logró identificar como una fibra de acrílico y de hecho se logró ver quién era el proveedor con la biblioteca del equipo. Con un 97.3% de match, era una fibra del proveedor BAF. Es importante, o sea, para microplásticos, tener bibliotecas, o sea, bastante que sean grandes para poder identificar todos los plásticos todos los microplásticos que se encuentran. Eso es algo muy importante. Otro ejemplo de apuntar y disparar otras partículas que se filtraron y se ven de esta manera en el microscopio óptico. Con el equipo se escoge el punto que se quiere analizar y se obtiene el espectro. El espectro rojo es el obtenido y el celeste es el que se encuentra en la biblioteca. Como pueden ver, la similitud entre los dos es casi completa y por eso se identificó como polietileno. En el ejemplo 2, lo mismo, el rojo es el espectro obtenido y el violeta es el de la biblioteca. En este caso se identificó como polipropileno. Ahora les voy a hablar un poco de cómo es el flujo de trabajo para el muestreo y análisis de microplásticos. Eh, las muestras pueden ser muy variadas, pero el tratamiento es básicamente el mismo. Por ejemplo, puede ser agua en una botella, bebidas, agua de mar o de océano, arena, lodo. En todos los casos yo tengo que asegurarme de eliminar todo el material orgánico que tenga. O sea, hay que asegurarme que solo me queden los microplásticos. Para ello, elimino todo ese material orgánico oxidando con peróxido de hidrógeno o con tratamiento de enzima o digestión. Eso no va a afectar a los microplásticos, pero sí elimino todo el material orgánico que tenga. Luego, tengo que filtrar la muestra para poder analizarla. Aquí no se usan filtros comunes, o sea, porque yo tengo que usar filtros que no tengan muchas interferencias, ya sea en el infrarrojo o en el Raman, y que tengan ciertas características. Unos y otros van a ser más útiles dependiendo del equipo y dependiendo de la técnica, o sea, reflexión o transmisión. Pero estos son los más usados. Alúmina, silicio y, y oro, policarbonato recubierto de oro. Luego que se tiene ya la muestra filtrada, el filtro se analiza directamente en el equipo, ya sea en el microscopio Raman o en el infrarrojo. Con esto voy a obtener la identificación óptica, química y la cuantificación, el número y el tamaño de la partícula. Este es un aparato típico para preparación de las muestras. Nosotros también somos proveedores de este tipo de kits para el análisis de microplásticos. O sea, básicamente es un kit ASATO, pero los filtros sí son, como les había comentado, filtros especiales para este tipo de análisis. Policarbonato recubierto de oro, también de plata, alúmina y silicio. Por ejemplo, los de policarbonato recubierto de oro son bastante útiles para reflectancia especular, o sea, porque ya tengo una superficie que es reflectante y me sirve para ese tipo de análisis. Este es otro ejemplo de análisis de microplásticos en arena. Pueden ver acá.
Hay que realizar una filtración, hay que eliminar el material orgánico que tenga y después filtrado. Este es el filtro que se analiza en el equipo y y en el microscopio veo esto. O sea, son muchas microesferas que en el equipo puedo caracterizar. Aquí tengo el espectro de las microesferas, el espectro del filtro que no me interesa. Y con la biblioteca del equipo tengo un match que me dice que las microesferas son de polietileno. También dependiendo del equipo, yo puedo obtener las imágenes químicas de lo que estoy viendo. Ahora, cuando tengo partículas más chiquitas de 10 micrones, allí ya no aplica infrarrojo. Por las características de la tecnología, partículas de un micrón solo puedo verlas con un microscopio Raman. Eh, con este equipo es más fácil ver las muestras y son más fáciles de medir porque es un equipo que tiene una mayor resolución espacial. Acá hay un ejemplo de análisis Raman de microplásticos en Venecia. Se tomó una muestra de sedimento, se quitó la arena decantando, se eliminaron las partículas pesadas, se trató con agua oxigenada para eliminar la materia orgánica y se filtró. Se obtuvo un filtro, esta es la imagen del filtro, la imagen visual. Luego se hizo un análisis por imágenes con el microscopio Raman de XR3X1 con un láser de 532 nanómetros y se analizaron 22 regiones. Por ejemplo, en estas dos regiones, o sea, son partículas diminutas que por infrarrojo no se hubiesen podido detectar. Se obtuvo que era polipropileno. O sea, se obtiene el espectro, se compara con la biblioteca y se obtiene un match casi perfecto. Para estas partículas se lograron identificar como tereftalato de polietileno, cuyo origen es probable que venga de botellas de bebidas. Estas otras partículas se pudieron identificar como cloruro de vinilo y acetato de vinilo más algún pigmento. Otra partícula muy diminuta se logró identificar como polietileno lineal de baja densidad. Aquí vemos la importancia de, de un equipo Raman. O sea, un FTIR va a ser útil para la mayoría de las aplicaciones, pero ya cuando se requieren analizar, o sea, cuando se está interesado en buscar partículas que son aún más chicas, un microscopio Raman es el equipo más indicado para esto. Bueno, aquí ya estamos llegando al final del webinar. Acá hay un resumen de cuáles son los equipos más adecuados dependiendo del tamaño de la partícula. Un espectrómetro con ATR común sirve para partículas de hasta 500 micrones aproximadamente. Un microscopio de este tipo se puede usar para analizar partículas de hasta 100 micrones. Por debajo de eso ya se requiere un microscopio, como el IN5 acoplado a un IS-20, que permite analizar partículas de 10 micrones. Pero este equipo solo permite hacer análisis de apuntar y disparar. Si se quiere hacer mapeo o imaging, ya se requiere un microscopio IN10, que también permite analizar por debajo hasta 10 micrones, pero da esa facilidad de hacer análisis automáticos. Y si se quieren analizar partículas aún más chicas, se requiere un Raman para analizar hasta un micrón. Igual, eh, estos equipos también pueden analizar todas las partículas de todos los tamaños. O sea, aquí estamos hablando es del límite inferior. Y el Raman también puede hacer análisis de mapeo o imaging como el microscopio IN10. Bueno, muchas gracias por su atención y su asistencia. Ahora
Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas. Me preguntan si la presentación pueden enviarla luego. La presentación la vamos a subir a YouTube, así que va a estar allí eh, en nuestro canal de soluciones analíticas, Analítica del Pacífico y Grupo Analítico Centroamericano, así que pueden entrar allí y verlo cuando quieran o compartirlo con personas que no pudieron estar. Me preguntan, ¿en qué rango de precios están los equipos? Bueno, eh, va a variar bastante dependiendo de lo que se quiere hacer. Eh, Como les comenté, o sea, si mientras se quieran medir partículas más chicas, requiere un equipo más sofisticado. O sea, el equipo de entrada que puede medir partículas de hasta 0,1 milímetros, o sea, que no requiere microscopio, podemos estar hablando de unos $45.000. Ya equipos que requieran microscopio ya probablemente estén cerca de los $100.000. O sea, ya para ese tipo, ya para investigación, si son equipos más caros. Me preguntan sobre las bibliotecas. Bibliotecas tenemos de casi todos los compuestos, o sea, todos los tipos de compuestos, o sea, por lo menos en este caso en particular, para análisis para polímeros, plastificantes, hay bibliotecas muy extensas, de más de 10.000 espectros, o sea, que se pueden incluir con los equipos. También hay bibliotecas Raman, así que, y bueno, y adicional de bibliotecas para plásticos, bueno, también hay bibliotecas para todo tipo de compuestos. Preguntan, ¿si ha probado la efectividad del análisis con polímeros teñidos con rojo de Nilo? Eh, sí, eso, o sea, esa es una técnica para analizar microplásticos, pero como les había comentado, o sea, con un microscopio teñidos con rojo de Nilo, yo solamente puedo verlos. O sea, no voy a poder caracterizar de qué polímero estamos hablando. O sea, con un microscopio infrarrojo, eso lo puedo hacer. O sea, y no tiene sentido que tiña un polímero para después analizarlo en un infrarrojo porque me va a dar interferencia ese pigmento. O sea, en el infrarrojo no hace falta teñir los polímeros, lo puedo analizar directamente. Esa técnica es para microscopios ópticos. Entonces, ¿he estudiado cuál de los equipos puede ser utilizado para identificar microplásticos en carnes? Eh, no recuerdo si he visto alguna nota de aplicación, pero el tema no es tanto el equipo, sino el tratamiento de la muestra. O sea, si analizo una carne directamente, no voy a ver nada. Tengo que probablemente digerir esa muestra, o sea, tratarla de cierta manera y después filtrar para que solamente me queden los microplásticos y poder analizarlos. De todas maneras, algún trabajo debe haber. O sea, voy a investigar y si le interesa se la puedo enviar. Preguntan, ¿qué experiencia de análisis de microplásticos tienen utilizando FTIR por transmisión o por drift? ¿Cómo se prepara la muestra en estos casos? Por transmisión va a depender de la muestra. Si es muy fina, si ya la muestra es muy fina, tiene un ancho, un grosor ínfimo, se puede analizar directamente. En caso contrario, va a hacer falta una celda de compresión como las que les mostré, para poder eh, colocar la muestra, comprimirla y de esa manera poder analizarla. También está la opción de por ATR, o sea que el cristal es el que va a presionar la muestra y hago el análisis por reflexión. Me preguntan, el precio de las bibliotecas, o sea, eso va a variar muchísimo. O sea, hay bibliotecas que pueden costar $1.000, hay otras que pueden costar $10.000. Todo va a depender de la cantidad de espectros que tengan. O sea, me puede comentar
en qué biblioteca está interesada y le enviamos cotizaciones. Incluso le puedo enviar la lista de las bibliotecas que tenemos disponible a ver si es que está interesada en alguna. Tengo otra pregunta sobre microplásticos en cárnicos. Sí, bueno, o sea, no se me ocurre ahora, o sea, pero voy a buscar si tenemos alguna nota de aplicación o hay artículos al respecto. Pero lo que así pienso en un principio es que, bueno, hay que tratar la muestra de cierta manera porque analizar la muestra directamente va a ser complicado, o sea, va a haber mucha interferencia del material orgánico. Preguntan por certificado de asistencia. Pueden solicitarlo en alguno de los mails que están en la diapositiva y si requieren certificado se lo enviamos. Ok, aquí preguntan que, bueno, es una usuaria del microscopio IN10 y ha medido microplásticos ha medido partículas sobre papel de celulosa y es difícil. Sí, siempre van a haber interferencias. O sea, sí, le podemos pasar tendría que ver por qué técnica lo está analizando. No sé si transmisión o por ATR, pero tengo una lista de los diferentes materiales y cuáles son más útiles dependiendo de la aplicación que está haciendo. O sea, esa nota de aplicación se la puedo enviar y sí, tenemos estos filtros disponibles para la venta. Dependiendo, ahí podemos ver cuál es el más adecuado para esta aplicación y, y después realizar una cotización. Me preguntan para identificar y cuantificar cannabinoides. Bueno, no es el tema de microplásticos, pero sí, también se pueden hacer por infrarrojo. Depende de cómo esté la muestra. Si se tienen sólidos, si es para cuantificar, me parece no tanto por infrarrojo, puede ser por NIR, o sea, por infrarrojo cercano. O sea, para cuantificar, esa sería ¿Qué tratamiento se puede realizar para muestras de ríos y arroyos para poder determinar microplásticos? Ese sería el tratamiento más sencillo. Probablemente el material orgánico que se tenga es poco, pero bueno, hay que hacer un muestreo en algún tipo de recipiente, después tratar la muestra, como les había comentado, con peróxido de hidrógeno, después filtrar en uno de estos filtros. eh, Alúmina, el más común es de alúmina, es el más común y el más barato. Y después se analiza en el equipo. En estos casos, probablemente de ríos y arroyos, me imagino que va a buscar microplásticos que sean muy chiquitos, o sea, deben analizarse en un microscopio. Para técnica de dispersión para analizar muestras en polvo. Refiere con técnicas de dispersión. Polvo se podría analizar, lo más común sería hacerlo por ATR o por reflectancia difusa. Allí ya hay que ver qué equipo se pueden probar las dos técnicas y cuál da mayor sensibilidad. O sea, obviamente ATR es lo más simple porque no requiere ninguna preparación de muestra. Reflectancia difusa hace falta mezclar con bromuro de potasio para analizarla. Hola, en el caso de usar muestras sucias, ¿se puede limpiar el cristal del ATR entre muestra y muestra? Sí, ese de hecho es un problema, no lo nombré, pero ATR, eh, ese puede ser una de las desventajas que tiene, que si entre muestra y muestra hay que limpiarlo para que no exista contaminación cruzada. Y en los microscopios eso puede ser más complicado porque bueno, es un cristal muy chiquito. Pero sí, hay que limpiarlo entre interés general de microplásticos. ¿Cuál sería la biblioteca más recomendada para identificación de microplásticos? El- Hay una biblioteca de alta resolución de Hummel que es bastante completa.
esa sería una de las más apropiadas, pero en general bibliotecas de polímeros hay muchas y muy completas, o sea, suelen ser las más completas. Sí, me preguntan sobre la grabación del webinar, sí, quizás en el transcurso del día o en estos días mañana las vamos a estar subiendo a YouTube. Preguntan por análisis de ríos y arroyos de partículas procedentes de centros mineros. Eh, me imagino que Raman es el más utilizado. No necesariamente, eso depende de lo que se esté buscando. O sea, si están buscando micropartículas de 10, menos de 10 micrones, obligado tienen que usar un Raman. Si no están interesados en partículas de ese tamaño, sino nada más les interesa hasta 10, se puede usar un infrarrojo. O sea, los equipos van a depender de qué se esté buscando en realidad. Y obviamente también del presupuesto, porque el Raman sí es un equipo más caro que el infrarrojo. Porción estandarizada de muestra de río y peróxido para la digestión de la muestra, es decir, cuánta cantidad de peróxido para cada cantidad de muestra. Nos puedes escribir y, y te envío la nota de aplicación. Eh, hay bastantes notas de aplicación de Termo donde hay métodos que ya están establecidos y ahí seguro que está escrito. Porque, o sea, ahora no recuerdo, pero probablemente sí debe haber un método establecido. Bueno, ya tenemos casi una hora de webinar. Eh, Igual cualquier otra pregunta adicional que tengan, escríbanos si están interesados por alguno de estos equipos y les hago llegar la información. Como, bueno, ya he recibido varios comentarios al respecto y que sí, o sea, el tema de los microplásticos, hay mucho interés en la actualidad, cada vez se está estudiando más y de hecho en nuestros países, en Latinoamérica, estamos bastante atrasados al respecto. O sea, hay bastante interés y seguro es un tema que se va a poner eh, bastante más de moda, digamos, en los próximos años. Las notas de aplicación de Termo sí suelen estar disponibles libremente, pero a veces es difícil encontrarlas. Por eso ya yo que las tengo ya bien identificadas y bien ordenadas, sí, o sea, ustedes las pueden buscar, pero si las quieren obtener más fácil, yo se las puedo enviar sin ningún problema, que ya las tengo bien organizadas y bien identificadas. Bueno, muchas gracias por su atención eh, y por su asistencia. Los espero en el próximo webinar. Y como les dije, cualquier consulta, cualquier pregunta, nos pueden escribir. Hasta luego.